Lunes 1 de febrero del 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. JNE coordina con diversas instituciones prevención de conflictos durante elecciones. OMPE seleccionó a más de 518,000 ciudadanos que cumplirán funciones de miembros de mesa. En la entrevista del Ministerio de Salud aprobó y publicó protocolos sanitarios para campañas electorales. Vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra información. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, sostuvo que en más de 80 países del mundo se han celebrado elecciones de manera exitosa y la situación aquí en Perú no tendría que ser diferente. Adelante. La expansión de la pandemia por la COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud ha traído consigo cambios importantes a los procesos democráticos, implementando los protocolos sanitarios en diferentes países del mundo. Las elecciones, si bien son procesos políticos que regulan el acceso al poder, son también procesos sociales, verdaderas fiestas cívicas que reúnen a cientos de ciudadanos y ciudadanas en espacios limitados. Es posible realizar elecciones exitosas en pandemia y así lo demuestran más de 80 países que han hecho elecciones y referéndums en pandemia. Creo que esa es una muy buena noticia. Portugal acaba de tener elecciones este domingo, siendo el país que más ha sido azotado por la pandemia en Europa. A pesar que algunos países decidieron posponer sus elecciones, otros por el contrario realizaron sus comicios, garantizaron el proceso democrático y el derecho al voto de la ciudadanía con las medidas de bioseguridad en el proceso electoral. En ese contexto, países como Israel, Francia, Corea del Sur y la República de Guinea realizaron elecciones. Y en nuestra región, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Bolivia, Chile, México, Brasil, Belice y Venezuela demostraron la posibilidad de adaptar los comicios al contexto de pandemia. Y creo que es fundamental tener en claro que es posible hacer elecciones en pandemia, que las vamos a hacer bien, siempre cumpliendo de manera estricta los protocolos que hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud. Bien, amigos, ahora les contamos que la Central de Operaciones del Proceso Electoral de nuestra institución se reunió con diversas instituciones para dar medidas de prevención respecto a los conflictos socioelectorales. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones intensificó coordinaciones con diversas instituciones públicas para la implementación de acciones en conjunto a fin de prevenir los conflictos electorales y sociales que podrían ocurrir en el marco de las próximas elecciones generales 2021. Ante ello, la Central de Operaciones del Proceso Electoral desarrolló una segunda reunión virtual del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales. El comité está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Contraloría General de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones. Estas reuniones se dan con la finalidad de prevenir eventualidades que se conviertan en conflictos sociales e impacten en el desarrollo del proceso electoral, tanto en la campaña electoral previa como el mismo 11 de abril. COPE coordina dichas estrategias de prevención de conflictos desde el 2018, permitiendo la reducción de la conflictividad electoral, siempre con el objetivo de garantizar el orden público. Y por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales seleccionó a quienes cumplirán funciones como miembros de mesa el día de los comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales designó por sorteo a 518,868 miembros de mesa, titulares y suplentes para las elecciones generales del 11 de abril. El acto se realizó en cada una de las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales,
distribuidas en todo el país, las que previamente cumplieron con el acto protocolar de instalación. Los sorteos contaron con la presencia de un notario público y solo en algunos casos con la asistencia de un juez de paz. A esta primera actividad pública estuvieron invitados en cada ODP un representante del respectivo jurado electoral especial, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Para el sorteo de los miembros de mesa se priorizó a los electores más jóvenes, en razón que los ciudadanos mayores de 65 años son personas vulnerables ante los contagios por la COVID-19. Por mandato, en cada ODP, el listado de miembros de mesa preliminar se publicará en lugares públicos de sus respectivos distritos y centros poblados de la circunscripción para la presentación de eventuales tachas. De igual manera, el organismo electoral pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de consultar la información de esta publicación preliminar a través de su página www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe. Bien, y en la siguiente nota conozca quienes están impedidos de ejercer el cargo de miembros de mesa. La OMPE eligió por sorteo a más de 500.000 miembros de mesa para los comicios del 11 de abril. Un puesto que no todos los peruanos pueden ocupar si consideramos la coyuntura actual de pandemia. Para el sorteo, la entidad dio prioridad a los jóvenes sobre quienes se encuentran en el grupo de población vulnerable, como los mayores de 60 años. Además de ello, no pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de los partidos políticos, tampoco los empleados de los organismos electorales y de la Fiscalía. Según la ley orgánica, no se puede considerar para ejercer esta labor a las autoridades políticas, miembros de la policía y Fuerzas Armadas. Por otro lado, la OMPE informó que durante este sorteo no fueron consideradas al menos 10 mesas de sufragio en el extranjero. Esto se debió a la falta de quórum. En este caso, la ley orgánica permite que los votos sean recibidos por el funcionario consular, asistido por un secretario o auxiliar. Cabe destacar que estas elecciones serán las primeras en las que los miembros de mesa recibirán una compensación de 120 soles si cumplen con su deber. En el caso de una eventual segunda vuelta, recibirán nuevamente el mismo monto. En el marco de las elecciones generales 2021, el Ministerio de Salud publicó ya el protocolo sanitario en campaña electoral y pide que se prioricen los mecanismos virtuales. El Ministerio de Salud aprobó el protocolo que establece medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para las actividades de campaña electoral en el marco de las elecciones generales 2021. La norma señala que los partidos deben aplicar como medidas de prevención y control el distanciamiento físico de no menos de 2 metros entre las personas, evitar en todo momento el contacto físico, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en forma correcta y permanente y el uso de careta facial en calidad de recomendación. Sin embargo, recuerda que actualmente se encuentra suspendido todo tipo de reunión que implique la concentración o aglomeración de personas, pero en caso se levante la medida, señala que las actividades presenciales deben contar con la presencia del candidato y su equipo indispensable. En ese sentido, la directiva establece que los partidos políticos y los candidatos deben priorizar los mecanismos de difusión virtuales digitales o no presenciales para dar a conocer su plan de gobierno y los perfiles de los aspirantes a la presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento andino. Entre los protocolos establecidos se encuentran los siguientes puntos: dar prioridad a espacios abiertos. En los departamentos de riesgo extremo no se pueden realizar actividades proselitistas o políticas de carácter presencial. Evitar las actividades proselitistas o políticas que impliquen el desplazamiento de personas de un lugar a otro. Los candidatos o representantes de los partidos políticos que lideren o participen de la actividad deben mantener su mascarilla puesta durante todo el evento y se recomienda el uso de la careta facial.
Ninguna persona que califique como caso confirmado o sospechoso debe asistir a las actividades proselitistas o políticas presenciales, incluso si se trata de candidatos o representantes de partidos políticos. Asimismo, se recomienda que mujeres embarazadas, niños y adolescentes no participen de las actividades proselitistas o políticas presenciales. No se permite consumir alimentos ni bebidas durante las actividades de campaña. Evitar la entrega de papeles, folletos y otros. De entregarse, se debe hacer solo con previa y posterior higiene de manos y, de ser posible, con previa limpieza de lo que se entrega. Seguimos informando en JN Noticias y hoy el presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se presentó ante la Comisión Especial de COVID-19 del Congreso de la República para exponer las medidas que el máximo ente electoral ejecutará durante el desarrollo de los próximos comicios. En dicha sesión virtual, el magistrado también explicó las coordinaciones con otros órganos del gobierno para reforzar el cumplimiento de los protocolos de seguridad a fin de prevenir los contagios de coronavirus en las campañas de los candidatos. Asimismo, expresó su compromiso de garantizar el correcto desarrollo del proceso en marcha. Eso es lo que ocurrió hace unos minutos. Bien, ahora les contamos que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, viajó hasta Ayacucho en el marco de las elecciones generales 2021 para realizar las coordinaciones correspondientes. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, visitó la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, para coordinar con autoridades e instituciones las acciones destinadas a garantizar que el próximo 11 de abril se lleven a cabo elecciones transparentes y seguras en la región. Entre esas medidas se encuentra el voto escalonado, la desconcentración de locales de votación, el pago a los miembros de mesa y la aplicación de los 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. En la región Ayacucho existen más de 470.000 electores hábiles y Huamanga registra 350.000 electores, el mayor número de votantes en la región. Es la primera vez que un jefe de la OMPE llega a Ayacucho. Piero Corbeto continuará con sus visitas a las diferentes regiones del país para seguir coordinando con sus principales autoridades. En la primera entrevista electoral del día vamos a conversar con Percy Medina, el jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional. ¿Cómo está, señor Percy? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Señor Percy, vamos a hablar sobre las elecciones en tiempos de pandemia, experiencias y lecciones en América Latina. Algunos países ya han tenido elecciones en el marco de la COVID-19. ¿Cuáles son estas experiencias? Si pudiera comentarnos, por favor. Bueno, hace un año ningún país había hecho todavía elecciones, pero en este año, entre que se detectó la COVID en la mayoría de territorios y ahora varios países han desarrollado procesos electorales de distinto tipo. En nuestra región, por ejemplo, se han dado procesos electorales en República Dominicana, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, y definitivamente hay mucho aprendizaje en relación con esos procesos en cuanto a los mecanismos a tener en cuenta, tanto aprendizajes positivos como aprendizajes negativos, es decir, cosas que se pueden hacer y ayudan a evitar los contagios y cosas que hay que evitar porque efectivamente pueden ser un riesgo. Ahora, ninguno de esos procesos ha significado un contagio masivo de personas. Eso es importante tomar en cuenta. Sin embargo, hay una situación que preocupa y que se habla mucho también de que hacer elecciones en pandemias de repente representaría una baja participación electoral. ¿Cómo le ve usted? ¿Cómo ha sido la experiencia de los otros países? ¿El hecho de hacer elecciones en pandemia ha generado que los ciudadanos teman, digamos, acudir a las urnas? Depende mucho del país, ¿no? En muchos lugares la participación efectivamente ha bajado, pero en Bolivia, por ejemplo, hubo una asistencia de más del 90% del padrón electoral, es decir, a pesar de que había el temor de que pudiera producirse un contagio, también hubo la seguridad por parte de las autoridades electorales de que se estaban tomando las previsiones, claro, y hubo un interés de la gente de ir a votar. Entonces, si se le puede garantizar a las personas que se van a tomar los protocolos del caso,
que se van a dar las seguridades para que el voto sea seguro, la gente va a ir a votar. Bien, ahora, si vemos un poco los protocolos que usted indica, ¿cuáles son esas medidas que se han tomado en los otros países? ¿Son similares a las que está analizando o realizando la OMPE para el 11 de abril o tiene, digamos, mayores precisiones? No, efectivamente, la OMPE ha aprendido muchísimo de los procesos electorales, ha tenido la oportunidad de ver directamente varios de ellos. Algunos se han dado muy cerca del Perú, ¿no? El caso de Bolivia en octubre del año pasado, de Chile, que realizó un plebiscito, y ha habido también elecciones de otro nivel, subnacionales en Brasil, en Uruguay. Entonces, creo que a partir de ese aprendizaje, la OMPE ha establecido los criterios básicos: lugares ventilados, distancia entre los electores y los miembros de mesa y entre los propios electores, que no haya un tráfico de materiales entre los miembros de mesa y los electores, que haya desinfección de manos al ingreso y a la salida del local de votación. Son cosas bastante sencillas que ya son parte de los aprendizajes. Si revisamos también lo que ha pasado en los otros países, señor Medina, ¿ha habido postergación de elecciones en momentos críticos de la pandemia? En la primera parte de la pandemia se postergaron prácticamente todos los procesos electorales. Digamos que en el trimestre que va de marzo a junio, todos los procesos electorales previstos fueron postergados. Sin embargo, a partir de julio empezaron a realizarse ya en las fechas previstas, además de los que habían sido postergados. República Dominicana fue el primero en el continente, en el mes de julio del año pasado, y a partir de ahí se fueron dando de acuerdo al calendario. Entonces no ha habido razón para la postergación, entre otras cosas porque siendo esta una pandemia de largo plazo, la postergación pues tendría que darse por un plazo mayor que unas cuantas semanas o meses. No hay ninguna diferencia entre votar en abril o votar en mayo, porque probablemente las condiciones de la pandemia sean muy parecidas, ¿no? Nadie puede prever tampoco en qué situación vamos a estar en el mes de mayo, así que lo más sensato es tener, ojalá que no se produzca ningún evento inesperado, pero tener las elecciones como está previsto en el mes de abril, ¿no? Claro, porque ¿cuáles son las implicancias de postergar unas elecciones? ¿Cómo afecta a la democracia del país, por así decirlo, señor Medina? Bueno, en la democracia no hay muchas certezas, pero una de las certezas que hay que tratar de mantener es la periodicidad de los procesos electorales. Y en el Perú, como en la mayoría de los países cercanos, las elecciones son de calendario fijo y están en muchos casos incluso fijadas a nivel constitucional. Entonces, el cumplir con la periodicidad en la fecha que establece la ley es una manera, digamos, de garantizar el proceso democrático. Cambiarlo sin necesidad o digamos con una necesidad débil puede generar suspicacias y puede generar problemas a la democracia que creo que nadie quiere. Bien, ahora si hacemos una reflexión final en esta entrevista y revisamos lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica respecto a sus elecciones. ¿Es seguro o no es seguro hacer elecciones en pandemia y qué tan exitoso sería un proceso electoral? Puede ser seguro si se toman las previsiones del caso. Si se hacen las cosas de manera descuidada e irresponsable, por supuesto que puede ser muy complicado, pero tanto la OMPE, que está a cargo de la organización del proceso, como el jurado, que está a cargo de la fiscalización de la legalidad del proceso, están tomando las previsiones del caso y garantizando que podamos ir a votar sin ningún problema el 11 de abril. Se trata de tener espacios ventilados y la OMPE ha previsto un incremento de los locales de votación en más de un 50%, de tener distancia social, y el hecho de tener más locales permite justamente el que ésta exista, que no haya aglomeraciones. Se ha ampliado el horario de votación también en un 50%, antes votábamos a lo largo de 8 horas, ahora votaremos a lo largo de 12 horas. Y se está previendo además una votación escalonada, es decir, que las personas mayores y con algún tipo de
comorbilidad puedan votar en las primeras horas y luego a lo largo del día de acuerdo con el último dígito del DNI. Entonces, ¿eso qué es lo que garantiza? Garantiza que haya una menor presión en las horas punta. Claro. Muchas veces en elecciones anteriores hemos tenido a todo el mundo agolpado en los locales de votación en las horas puntas, que son alrededor de las 10, 11 de la mañana. Entonces ahora, al tener más bien una distensión en los horarios, lo que se puede garantizar es que haya menos presión sobre los locales y que haya una votación tranquila. Todos nosotros vamos a los supermercados a comprar o lo que fuera, y eso sin ninguna consecuencia grave. En el caso de un local de votación puede ser exactamente lo mismo e incluso mejor, porque los locales estarán más ventilados al tener espacios al aire libre. Además, la cantidad de locales que se ha previsto para la elección, que es histórica, que no se había visto anteriormente, que son más de 12.000 locales que ha previsto OMPE para las elecciones generales del 2021. Ahora, entonces, de manera general, señor Pérez, si podemos decir que como peruanos, como sistema electoral, aprendimos de las experiencias que han pasado ya otros países de América Latina y también del mundo, pero también cabe resaltar, señor Medina, que nosotros hemos celebrado elecciones internas y no han representado, digamos, un foco de contagio, por así decirlo. Efectivamente, han sido elecciones internas presenciales. Es verdad que el número de participantes ha sido muchísimo menor, pero eso sumado a otros aprendizajes, creo que permite decir que vamos a poder tener elecciones sin ningún contratiempo. El mensaje está clarísimo. Señor Percy, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos informando ahora que el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció la llegada de 1 millón de vacunas al país para el 9 de febrero. Además, se precisó que se priorizará en su aplicación al personal de salud. El 9 de febrero estaremos recibiendo el primer lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm, que nos permitirá vacunar al personal de salud que nos cuida. De esta forma, el mandatario confirmó la llegada del primer lote de 1 millón de dosis de la vacuna anti-COVID del laboratorio chino Sinopharm para el próximo 9 de febrero. Asimismo, informó que la llegada de las vacunas forma parte de un acuerdo para suministrarnos hasta 38 millones de dosis. Cabe resaltar que este primer lote servirá para inmunizar a todos los profesionales y trabajadores de los establecimientos de salud del país. Por otra parte, estamos en las etapas finales de la negociación con Pfizer para el suministro de 9.9 millones de dosis de vacunas. Asimismo, como informé anteriormente, ya firmamos el contrato con AstraZeneca por 14 millones de dosis que estarán disponibles a partir de septiembre de este año. Finalmente, estamos avanzando también en las negociaciones con Johnson & Johnson, Moderna y Gamaleya. Todo esto significa que el Perú contará con las vacunas necesarias para proteger a la población durante 2021. El jefe de Estado recordó a la ciudadanía que otra forma de contener la propagación del virus es el cuidado personal y colectivo. Sabemos que es esencial usar bien las mascarillas, cubriendo la nariz y la boca, guardar la distancia física, lavarnos las manos frecuentemente y permanecer en espacios ventilados. Estas prácticas individuales son esenciales para evitar el contagio. En cuanto a la cuarentena, el mandatario explicó que es una medida diferente a la que se tomó en el 2020. Permitiendo que las personas puedan salir a caminar, ejercitarse y hacer compras necesarias. Para compensar, al menos parcialmente, a quienes se verán más afectados por la cuarentena, el gobierno distribuirá un bono de 600 soles a 4.2 millones de hogares.
Bien amigos, ahora les contamos que estamos muy contentos porque a partir del día de hoy el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se une a la plataforma informativa del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los días presentarán su microinformativo del MIDIS aquí. Vamos a verlo. En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es lunes 1 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. La premier Violeta Bermúdez, la titular del MIDIS Silvana Vargas y otros ministros de Estado supervisaron la entrega de alimentos en favor de 560 comedores populares y 488 ollas comunes de distritos de Lima Metropolitana. En total se entregaron 94 toneladas de alimentos a las municipalidades de Caraballo, Independencia, Villa María del Triunfo y Santa Rosa. Escuchemos a la ministra Silvana Vargas, quien estuvo en los distritos de Independencia y Caraballo. Esta es una primera entrega, como se ha indicado, que con el apoyo de INDECI, que está activamente generando todo lo que ustedes ven en este momento, ha permitido que los alimentos lleguen el día de hoy y con el apoyo del alcalde puedan ser distribuidos tanto a nivel de los comedores populares como de las ollas comunes. Con la entrega del nuevo bono de 600 soles se busca mitigar el impacto económico en los hogares que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema en las 10 regiones clasificadas en el nivel de alerta extrema por el COVID-19. Estas regiones son Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao. De cara al inicio de las campañas de acción social en Loreto, gestores del programa País sostuvieron reuniones de coordinación con oficiales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea. Ellos estuvieron planificando el desarrollo de intervenciones articuladas que acercarán los servicios prioritarios a más de 54,000 pobladores de comunidades nativas de esta región. Escuchemos a David Ramírez, gestor del programa País. El objetivo es llegar a más de 230 comunidades nativas para brindar los servicios médicos con pertinencia cultural, para aplicar pruebas de descarte COVID-19, orientación en casos de contagio, medicina, trámites del DNI, servicios financieros. En esta emergencia sanitaria, al ir al mercado, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones del MINSA. Lleva alcohol en gel o líquido para desinfectar tus manos. Evita las aglomeraciones y mantén el distanciamiento de más de 1 metro de distancia. Evita tocar los productos. Pide que te lo alcancen en tu bolsa. Paga exacto. Si hay medio electrónico, prefiere esa modalidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición y muchas gracias al noticiero del canal de televisión del Jurado Nacional de Elecciones por emitir desde hoy este informativo. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, ahora es momento de las 5 noticias oficiales elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. Más de 3.500 multas impuso la policía a las personas que incumplieron la inmovilización social obligatoria y otras restricciones desde el domingo que inició la nueva cuarentena. Para el cumplimiento de las normas y verificación de las mismas, la policía activó toda su capacidad operativa de las diferentes unidades. El Ministerio de Educación incorporó nuevos compromisos de desempeño con el objetivo de priorizar aspectos fundamentales del servicio educativo, que será premiado con incentivos económicos por un total de 100 millones de soles. Esto está orientado a mejorar el logro del aprendizaje y el desarrollo oportuno de procesos para el inicio del año escolar. La presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, convocó a sesión de Junta de Portavoces para hoy a las 3 de la tarde en la plataforma de sesiones virtuales. Recordemos que la Junta de Portavoces está compuesta por la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario. Atención, porque la División de Estafas de la Policía recibió varias denuncias de la nueva modalidad maleta retenida. La policía informó que esta modalidad funciona a través de comunicaciones que hacen los delincuentes por cuentas de Facebook con posibles víctimas y que informan de falsas encomiendas que requieren de un pago previo para su entrega. Después de varias semanas llegó a Cajamarca la planta de oxígeno medicinal móvil adquirida por el colectivo Cajamarca Respira.
Esto gracias a la colecta pública realizada el año pasado. Apenas se terminen con los trabajos de instalación, la planta comenzará a atender de manera gratuita a pacientes infectados con el virus que reciben atención en sus domicilios y no cuentan con los recursos. No se olviden que estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Amigos, ahora les compartimos un informe de nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo sobre las cifras alentadoras de recuperación de COVID-19. Tras ardua labor de personal médico y del equipo de enfermería del Centro Temporal de Hospitalización Ramón Castilla, han logrado la recuperación de 169 pacientes COVID-19 que ya fueron dados de alta en lo que va de la emergencia sanitaria. Esta semana contaban con 16 pacientes, de los cuales han dado de alta a 3, que regresarán a sus casas tras una dura batalla contra el nuevo coronavirus. Bueno, con la ardua labor que hemos logrado obtener del personal, del equipo médico y enfermería y técnico que trabajamos aquí, hemos logrado ya la recuperación de 169 pacientes dados de alta a domicilio, de los cuales ahorita contábamos con 16 pacientes, los cuales han sido dados de alta 3, de forma en que estos puedan reencontrarse con sus seres queridos y a la vez también enseñarles las medidas de protección que nosotros también hemos inculcado en ellos, ¿no? Los pacientes hicieron su salida triunfal del centro médico agradeciendo al equipo médico y a las enfermeras que cuidaron de ellos, no sin antes aconsejar a la población a cuidarse de este virus mediante su testimonio. Y a la gente que nos escucha, ¿no?, que nos ve, bueno, decirles que tengan mucha responsabilidad porque esta enfermedad... hay gente que puede salir, gracias a Dios, yo y mi compañero estamos saliendo hoy día, pero hay gente que no sale. O sea, no es broma esto de acá, no hay que cuidarnos y uno se cuida, también cuida a su familia, sus amistades, la gente con que uno trabaja, se rodea. La capacidad con la que cuenta el Centro Temporal de Hospitalización es de 50 camas, con puntos de oxígeno, donde recibirán pacientes de casos leves a moderados, pues los más graves pasan al hospital regional. El doctor encargado, Brandon Figueroa, agradeció al personal médico por el esfuerzo que vienen realizando y el compromiso con los pacientes. Además, exhortó a los jóvenes y a todos en general a tomar conciencia de la gravedad de la pandemia y más, en esta segunda ola, seguir con todas las medidas sanitarias. Lo primero que voy a recomendarles es que no se automediquen. Si por algún motivo tuvieran alguna sintomatología de resfrío, les pediría que por favor se acerquen al centro de salud más cercano para que puedan ser evaluados por un profesional de la salud. También les recomendaría y les pediría que utilicen bien el uso de la mascarilla, la careta facial, el lavado de manos, tener un buen protocolo de llegada al domicilio cuando vienen de la calle, ya que nosotros podemos chocarnos con muchas personas y no tenemos conocimiento si esas personas de repente tienen o no el COVID-19. Nosotros estamos aquí arriesgando nuestras vidas y lo único que pedimos a la población es que valoren ello, valoren el riesgo que nosotros estamos teniendo para poder salvaguardar la vida de ustedes mismos y de sus seres queridos. Momento de una entrevista, vamos a conversar sobre el impacto de la cuarentena por la COVID-19 en el sector turismo. Por tal razón nos encontramos con el doctor Carlos Canales, el expresidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Y gracias por la entrevista y obviamente preocupados por las últimas medidas que el gobierno ha dictado y que obviamente son necesarias ante la gravedad de la crisis sanitaria. Así es, uno de los sectores más golpeados ante la crisis que vinimos atravesando desde el 2020 es precisamente el sector turismo. Si podría comentarnos, por favor, de manera general, cómo se afecta esta actividad en nuestro país y cómo va a afectar la cuarentena que ya comenzó a regir. Bueno, definitivamente nosotros éramos la tercera actividad económica más importante del país. Aportábamos solamente en divisas casi 4 puntos al PBI. Generábamos 1.5 millones de puestos de trabajo formales, directos e indirectos. Y a su vez, entre turismo interno y turismo receptivo, aportábamos al país unos 12.000 millones de dólares. A partir del 15 de marzo,
lamentablemente la afectación ha sido gigantesca porque el turismo está basado en contacto entre las personas al brindarte los servicios en los hoteles, restaurantes, guías, traslados, excursiones, etc. Y el otro tema es el desplazamiento. A partir de la paralización del 15 de marzo, no hubieron turistas extranjeros hasta el mes de octubre, 0 turistas. Eso significa que si en el mes de enero y febrero, que teníamos las fronteras abiertas, ingresaban aproximadamente 350 a 400.000 turistas al mes. A partir del mes de octubre, que se reanudan los vuelos internacionales y se abren nuestras fronteras, solamente han ingresado en el mes de octubre 5.000 extranjeros, en el mes de noviembre casi 11.000 y en el mes de diciembre 10.000. Eso significa que estamos al 3% del total de turistas extranjeros que antes teníamos. Y el impacto económico se traduce en la pérdida de empleos, que a la fecha ya es más de 1 millón de trabajadores que lamentablemente no están en el sector. Definitivamente ese es un duro golpe para los trabajadores, para los empresarios de este sector. Ahora, si podemos hablar un poco de la situación previa que teníamos antes de la pandemia, ¿usted podría hablarnos de cifras, cuántos ingresos generaba esta actividad para nuestro país, cuántos turistas a nivel anual teníamos? Mira, el año 2000 nosotros no llegábamos a los 900.000 turistas y cercano a los 800 millones de dólares. El año 2019, 20 años después, llegamos a 4.4 millones de extranjeros y facturamos 5.200 millones de dólares bancarizados. Eso quiere decir que en ese lapso de 20 años crecimos una barbaridad, un promedio de 10, 14, 15%, y estos indicadores mostraban que el Perú venía pasando por su mejor momento turístico a nivel del turismo receptivo. También en el turismo interno, de estar en más o menos unos 8 millones de viajeros en el año 2000, en el año 2019 llegamos a 48 millones de viajeros peruanos. Imagínate la cantidad de veces que un peruano ha viajado más de una vez, y eso ha aportado a la economía del país 6.200 millones de dólares. Entonces, estas cifras son muy importantes para la economía, y por eso ha habido una inversión importante del sector privado y el sector público en la promoción del turismo. Así es. Ahora, esta afectación tiene genera mayor problema en ciertas regiones que son netamente turísticas. ¿Cuáles son las regiones más afectadas de nuestro país, doctor Canales? Mira, el circuito turístico del sur concentra aproximadamente 70% de la oferta turística extranjera. Eso significa que hoy día la región Cusco, Arequipa, Ica, Puno, están en una situación muy, muy crítica de casi el 90% de cancelaciones. O sea, han estado ellos en una situación importante. Para darte un ejemplo, a Machu Picchu iban 1.850.000 turistas, 1.600.000 extranjeros y unos 250.000 peruanos. Hoy día, a la fecha, no hay un solo extranjero en Machu Picchu, ¿no? Y son solamente residentes peruanos los que están yendo. Qué bueno, porque el turismo interno es muy importante, y que el turismo, que los peruanos conozcamos Machu Picchu, conozcamos Cusco, conozcamos todas las maravillas que tenemos. Pero también tenemos que decir que esta pandemia ha afectado, y las medidas que se toman en el cual hay zonas de críticas o de alta seguridad, porque el nivel de contagio es muy, muy alto. Esto significa que hay cancelaciones. La última vez que estaba en Cusco, aproximadamente hace 30 días, lamentablemente el 90% de las instalaciones turísticas estaban cerradas. Sí. Hoteles, restaurantes, tiendas de artesanía, empresas de transporte turístico, los guías sin trabajo desde el día 15 de marzo.
Esto pone en una situación de vulnerabilidad e indefensión a muchos de los componentes del sector turismo, que a la fecha, lamentablemente, ya se han cerrado más de 150.000 empresas del sector turístico. Así es, doctor. Ahora que ya conocemos el panorama general de cuál es la afectación al sector turismo, nos gustaría que usted nos comente cuáles son las medidas que desde el Ejecutivo, desde el sector privado, se deberían implementar para impulsar y reactivar este sector. Claro que después de la cuarentena, después de esta segunda ola que está azotando gravemente a nuestra población. Mira, creemos que los próximos 24 meses el turismo se va a cimentar en lo que es el turismo doméstico, el turismo nacional. No van a venir extranjeros hasta posiblemente fines del año 22, inicios del año 23. De tal forma que todos, privados y públicos, debemos unirnos en una gran campaña de promoción de turismo interno, turismo nacional, para poder llevar a nuestros compatriotas a que conozcan las maravillas que hay en el norte del país, el circuito noramazónico, Trujillo, Chiclayo, Cuelap, un lugar maravilloso, ir a Moyobamba, Rioja, Tarapoto, Yurimaguas, y de ahí navegar hasta el río Amazonas. También Selva y Sierra Central, Jauja, ¿por qué no? Tarma y La Merced, y todo ese eje maravilloso que nos une con Huánuco y con Pucallpa y hacia el otro lado, hacia Ayacucho. Toda esta oferta tenemos que impulsarla, y ahí está el compromiso de una gran campaña que tiene que hacer PROMPERÚ para promover el turismo interno, y los empresarios acompañar esa campaña con precios atractivos, con una oferta que haga que todos los peruanos quieran ir a conocer su patria. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes que las medidas de reactivación que se dieron, como los apoyos a través de los préstamos de reactiva, FAE-MIPE o FAE Turismo, lamentablemente ya se agotaron. ¿Y qué es lo que se requiere? Tenemos que comenzar a pagar esos créditos, en el caso de FAE-MIPE a partir de febrero y marzo, en el caso de Reactiva a partir de mayo, junio, julio. Eso significa que al no haber reactivado la actividad turística, vamos a poder necesitar cambiar los plazos de gracia, por lo menos a 24 o 36 meses, para evitar el colapso y cierre de las pocas empresas que todavía están abiertas. Efectivamente, entonces una de las medidas tendría que ser enfocarse en el turismo nacional, y otra sería ampliar estos plazos, ¿no? Porque finalmente tampoco se van a cubrir si es que no tienen ingresos en este sector. Ahora, cambiando un poquito el ángulo de la entrevista, ¿usted podría darnos cuáles han sido las medidas respecto a vuelos, las restricciones que se tienen? Todavía no se han suspendido los vuelos entre las regiones. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos para viajar? Mira, los vuelos en avión son los más seguros en virtud que tienen protocolos más exigentes. El problema siempre es el embarque, pero con la distancia física no debería haber problema. Con los boarding pass, digamos, digitales a través del teléfono para evitar el contacto entre las personas y estar entregando documentos, podemos tener el boarding en nuestro teléfono. Luego, obviamente, la mascarilla para la boca y el antifaz que te protege de cualquier aerosol que pueda contaminarte la vista o llegarte a la cara. De tal forma que esos dos componentes, más la distancia física que debe haber entre las personas, van a ayudar a asegurarte los viajes. Muy importante decir que las aeronaves tienen una serie de filtros que permiten que el aire sea renovado constantemente, y por eso el nivel de contagios prácticamente es cero. No existe el riesgo, entonces, como usted indica. En aeronaves no hay forma. Listo. En buses interprovinciales tampoco, en la medida que funcione la ventilación, exista la ventilación, porque el nivel de contaminación se da por los ambientes cerrados, concentrados, donde las partículas y los aerosoles están merodeando. Si nosotros tenemos las ventanas abiertas o tenemos el aire acondicionado y tenemos un flujo de aire y de ventilación, no debería haber ningún problema. Por eso
se promueve que los restaurantes pongan mesas en las zonas abiertas, buscamos que los hoteles se utilicen más las terrazas, que el transporte abran las ventanas o se prende el aire acondicionado, para evitar justamente la contaminación que se da en forma aérea. Sí. Ahora, para los vuelos se está requiriendo la prueba molecular en todos los casos. Exactamente, porque nosotros, para aceptar a un ciudadano extranjero en nuestro país, hemos pedido la prueba PCR con una antigüedad de 72 horas desde el momento que llega a nuestro país. Y una vez que llega al país, se le pide que pueda hacer una cuarentena de hasta 6 días, siempre y cuando se tome una prueba molecular en esos días y pueda disponer su tiempo libremente, porque si no se toma la prueba molecular, son 14 días de confinamiento en un hotel. Y así al revés, cada vez que un peruano quiere viajar al extranjero, muchos de los países te piden una prueba PCR también de 72 horas. Así es. Esta es una cosa normal y cada vez las exigencias posiblemente sean mayores hasta que llegue la vacuna. La vacuna es la única forma de regresar a una nueva normalidad y que podamos reactivar y generar la confianza para poder viajar. Efectivamente. Bien, doctor Canales, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Hemos hablado sobre el impacto de la cuarentena por COVID-19 en el sector turismo y nos reencontramos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Bien, amigos, ahora les contamos que el Ministerio de Educación beneficiará a 48 universidades públicas con 66 millones de soles para dotar a sus estudiantes y docentes de un buen servicio de Internet. El Ministerio de Educación destinó un presupuesto de 66.125.700 soles para financiar el servicio de Internet de estudiantes y docentes, de un total de 48 universidades públicas a nivel nacional. En total se beneficiará a 120.000 estudiantes universitarios de diferentes departamentos del país, así como a 23.000 docentes de los centros de estudios públicos superiores. De acuerdo con el Decreto Supremo 11-2021-EF, esta iniciativa forma parte de la estrategia que desarrolla el sector educación para garantizar la continuidad del servicio educativo superior durante el periodo de pandemia por la COVID-19. El fondo destinado para este propósito forma parte de una partida de 300 millones de soles que el Minedo ha dispuesto para mejorar la calidad y conectividad de las universidades públicas en el periodo de la emergencia sanitaria. Es importante recordar que la deserción universitaria del sector público durante el 2020 y por diversos factores, entre ellos temas vinculados a la tecnología y la Internet, alcanzó el 9,85%, mientras que en las privadas llegó al 22,5%. Bien, amigos, y empezamos la semana con cultura. Ya tenemos a Carolina Díaz y su agenda cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Adelante. Gracias, Paloma, por el pase, y ahora rápidamente comenzamos con nuestra información cultural. Les contamos que los servicios de parques de Lima han anunciado que los parques y clubes zonales mantendrán abiertas sus puertas al público. Así también se suma a ello el Parque de la Reserva, que abrirá desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. El ingreso es totalmente gratuito y solo estará abierto para aquellos ciudadanos que viven en las zonas aledañas a los parques zonales. Además, podrán estar durante 1 hora en cada recinto. Cabe precisar que las fuentes de agua se van a mantener apagadas y no se van a realizar actividades presenciales de otro tipo. Recuerden las disposiciones que han salido de acuerdo a los últimos acontecimientos que ha dicho el gobierno sobre la cuarentena.
Bien, ahora para los que se van a quedar en casa, les anunciamos que el Fondo Editorial del Poder Judicial va a poner a disposición de todos el libro El Proceso Vallejo. Este libro lo va a poder encontrar de manera virtual y totalmente gratuito en la plataforma. El autor original es Germán Patrón Candela. Esta es una obra que oscila entre el derecho y la literatura para ahondar en el polémico episodio de los días en la cárcel de César Vallejo. Recordemos ya que hace 100 años el poeta purgaba condena esperando que las autoridades revisaran su caso y lo dejaran en libertad. Un total de 112 días estuvo encerrado el autor de Los Heraldos Negros y fue acusado de participar en la revuelta en Santiago de Chuco, en Trujillo. El libro El Proceso Vallejo se puede descargar gratuitamente en PDF ingresando al Fondo Editorial del Poder Judicial y encontrarán el título disponible. Bien, hasta aquí con la información. Los dejo con Paloma hasta el miércoles. Gracias, Carolina, por esta información. Ahora tenemos nuestro bloque internacional. Bien, y la pandemia continúa. Sin embargo, lo que pasó en Jerusalén es increíble. Miles de judíos ortodoxos israelíes salieron a despedir a un rabino en medio de un masivo contagio. En medio de su tercer confinamiento por la COVID-19, miles de ultraortodoxos siguieron el cortejo funerario del rabino Meshulam Dovik Soloveitchik, quien falleció a los 99 años de edad. La multitud siguió a su líder hasta un cementerio de la periferia de Jerusalén sin respetar las reglas de distanciamiento social. Se trataba de uno de los guías espirituales de la yeshiva más importantes de Brix en Jerusalén. Este episodio se suma a una larga lista de violaciones de las restricciones por parte de sectores de la comunidad ultraortodoxa en Israel, que tiene el índice de morbilidad más alto del país. Es importante mencionar que Israel impuso a finales de diciembre del año pasado su tercer confinamiento con el objetivo de reducir los índices generados por la epidemia del nuevo coronavirus, que oficialmente causó en el país 641.000 contagiados y más de 4.700 muertes. Por su parte, el ministro de Defensa y candidato al legislativo en Israel, Benny Gantz, criticó la decisión de la población ultraortodoxa de presentarse al funeral de manera masiva y en muchos casos sin mascarilla. Realmente lamentable este comportamiento. Ahora nos trasladamos hasta Birmania, donde el ejército ha tomado el control del país y ha declarado en estado de emergencia. Vamos a ver. El ejército de Birmania declaró este lunes el estado de emergencia al tomar el control político del país durante un año y tras detener a varios miembros del gobierno. En un comunicado emitido en un canal de televisión controlado por los militares, se informó que las Fuerzas Armadas controlarán desde ahora el país. La toma del poder llega horas después de la detención de la líder de facto del país asiático, Aung San Suu Kyi, y del hasta hoy presidente birmano, Win Myint. Este lunes el Parlamento de Birmania tenía previsto celebrar la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020. Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el ejército denunciara supuestas irregularidades en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Por su parte, la Comisión Electoral ha negado el fraude en los comicios ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83% de los asientos del Parlamento. Amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Recuerde que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales de Jurado Nacional de Elecciones. Los dejo con imágenes de Bamba Marca. Permiso.